Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal de vacaciones? ¿Cómo le fue? Por mi parte, bien descansado, licenciado. Qué bueno, qué bueno. Pues ahora que entramos a estas 2 semanas cruciales en la universidad, ¿verdad? Ya para cerrar el periodo, para cerrar sus clases. Creo que cayó en buena temporada porque de esa manera pues recargaron pilas, ¿verdad? Y van a agarrar pues con más ganas la parte de toda esta parte pues de cierre, ¿no? De cierre de clase, de trimestre y ojalá ahí tengan pues, un buen éxito con todos sus proyectos de clase y que puedan lograr sus objetivos, ¿verdad? De mi parte, pues vamos a ir con el último tema, tal vez comentarles algunos detallitos. O si quieren voy a iniciar porque a veces hay gente que se está conectando y algunas instrucciones las doy al final. Voy a avanzar con el último tema, voy a grabar la clase de igual forma, entonces les voy a pedir siempre su apoyo ahí, ¿verdad? Con los micrófonos eh, y con el video. Tomen nota, al final pues atenderé sus preguntas, creo que esto lo termino en unos 35 minutos. Presten atención, este es un tema súper importante porque es la adopción por primera vez de las NIF para las pymes y pues vamos a compartir cosas interesantes, ¿no? Que seguramente vamos a aprender, ¿verdad? De ello. Entonces voy a empezar sin más a grabar y al final platicamos. Buenas noches, estimados. Bienvenidos a la clase de teoría contable, a esta última clase para estudiar este último tema que habla sobre la transición a las NIF para las pymes. Es la sección 35, en la cual tenemos como objetivo distinguir, pues, cuando una entidad adopta por primera vez NIF para las pymes, identificar cuál es la fecha de transición, comprender lo que se requiere, se permite, se prohíbe, ¿verdad? En ese momento de adoptar por primera vez, preparar los estados financieros de apertura y demostrar pues unas excepciones o conocer unas excepciones que hay aquí, ¿verdad? Y la información que se deba revelar, ¿sí? En este sentido, pues nos vamos al alcance. El párrafo 35.1 nos indica que esta sección se aplicará para todas aquellas entidades que adopten NIF por primera vez. En este caso, NIF para las pymes, independientemente de cuál era el marco contable anterior. Es decir, usted anterior a él, yo tengo un cliente que anteriormente era NIF completa y ahora quiere hacer pyme, entonces aplica esta sección. ¿Por qué? Porque va a adoptar las pyme, las NIF para las pyme por primera vez. Con mucha mayor razón, si una entidad manejaba sus prácticas contables con políticas internas o las prácticas en el país, los PCGA famosos que se utilizaban aquí, pues también, de alguna manera, eh, principios eran un marco contable diferente y ahora pues va a aplicar por primera vez NIF. Entonces, es en ese momento, único momento, donde se aplican las NIF para las pymes. Adelanto para no estar repitiendo lo mismo. Dice que si usted allá por 2015 fue NIF para las pymes, pero en 2018, ojo, analicen el ejemplo que estoy poniendo. 2015 ustedes eran NIF para la pyme, 2016 NIF para las pymes, 2017 NIF para las pymes. Pero en 2018 ustedes se cambiaron a NIF full, 2019 NIF full, 2020 NIF full o NIF completas y ahora quieren volver a ser pyme. Esta norma no aplica. ¿Por qué no aplica? Porque usted una vez ya fue NIF pyme, que fue en 2015. Es en aquel momento donde la aplicó. Ahora, ya por segunda vez, no puede volver a aplicar esta norma, o sea, esta sección. O sea, que esta sección solamente va a aplicar una vez en la vida de una empresa, ¿sí? Para que estemos súper claros, ¿verdad? Entonces, una vez que usted aplica las NIF para las pymes, o sea, usted se va a dar a entender, se va a comprender que este es sus primeros estados financieros bajo NIF. Eh, y esto se debe revelar
¿verdad? La entidad que adopta por primera vez, miren lo que dice este párrafo, debe de preparar una declaración implícita, ¿verdad? Sin reserva. Es decir, se debe revelar de que usted está adoptando y está aplicando NIF para las pymes, ¿sí? Muy importante, esto vamos a ver un ejemplo más adelante, ¿sí? Es decir, usted no puede, muy importante aclararles, usted, y ahí está en subrayado, porque esa es la idea de que las cosas que están subrayadas ustedes le presten atención. Ustedes no pueden decir, voy a aplicar todas las secciones excepto una. Vaya, imagínense una empresa que tenga inventarios y, digan, y ya ustedes estudiaron la norma de inventario y ya saben ustedes que hay una norma de deterioro, que hay que tener un modelo para verificar el deterioro de los inventarios. Usted dice, ay, no, es que eso es muy caro. Yo ya tengo todas las normas, ya las aplico todas. No voy a aplicar esta porque eso es muy caro. Pero como ya tengo la mayoría, pues soy NIF. Pues les cuento que no. No lo digo yo, lo dice la norma. Una entidad no puede elegir a la carta los requerimientos. Es decir, usted va a decir, soy NIF para las pymes siempre y cuando cumpla con todas las normas aquí estipuladas. ¿Sí? De lo contrario, usted no puede decirse que es NIF para las pymes. Fíjense que hay cuatro, más o menos, pasos, ¿verdad?, para aplicar NIF. Pregunta bonita para examen. Y es básicamente, primero, determinar si una entidad adopta por primera vez. Ya lo vimos, ¿no? O sea, ya sabemos que si nunca había sido NIF para pyme, va a ser su primera adopción. Identificar cuál es la fecha de transición o el año de transición, muy importante. Elaborar los estados financieros de apertura, que es el primer estado financiero al que ustedes le van a dar como ese primer tips o ese primer, digamos, check de que cumple con las NIF. Y por último, preparar los estados financieros que cumplen las NIF para las pymes, con todas sus notas y revelaciones. Esto de acuerdo a la norma. En la práctica, quiero salirme de lo que estoy presentando y contarles algo ya un poco más de la vida real. ¿Cómo funciona un proceso de adopción de NIF? Quiero contarles. ¿O qué es lo que está sucediendo en el mercado hoy? Hoy las empresas comúnmente están llevando su contabilidad, la mayoría diría yo, basado en prácticas contables tradicionales en Honduras, ¿sí? Políticas contables tradicionales en Honduras. Le llamamos políticas definidas por la administración porque de alguna manera la administración va definiendo esas políticas y va, pues, customizando, tropicalizando sus políticas. Esas son las prácticas que hay en Honduras. Eso legalmente no está bien porque por ley las empresas en Honduras o son NIF o son NIF PYME, ¿verdad? Sin embargo, pues las empresas que hacen eso, se emite un informe, NIA 800, o sea, ustedes que ya llevaron auditoría, por eso me encanta esta clase, porque todo lo que yo les hable aquí son cosas que ustedes seguramente ya saben. Entonces, en NIA 800 ustedes ven que hay un informe ahí para opinar que es para propósitos específicos, eso lleva un párrafo de énfasis, de restricción. Y bien, la banca pues así lo acepta aquí, así se ha estado transando en Honduras, pero honestamente eso no es lo correcto, porque ese no es un marco de uso general, es un marco de uso específico. Sin embargo, las empresas pues buscan consultores, de hecho parte de mi trabajo es eso, para que les ayuden y les asesoren en la adopción de NIF para pyme. Hacer eso, si uno no es consultor, pues de alguna manera tuvo que haber desarrollado muchas habilidades. Sí se puede, yo no digo que no se pueda, pero tuvo que haber usted tenido mucha experiencia, porque para hacer este proceso hay que saber, hay que conocer, hay que tener mucha experiencia y pues bueno, eso no se compra, ¿verdad? Eso solo se lo da el tiempo y la práctica, ¿no? Entonces, fíjense que cuando uno contrata una consultoría o cuando uno lo contratan por una consultoría, nosotros como consultor normalmente vendemos esto en dos etapas. La primera etapa normalmente es una etapa diagnóstica. Yo le digo a mi cliente, bueno, permítame hacerles un diagnóstico de, de acuerdo a su marco contable respecto a las NIF, cuáles son las principales brechas o diferencias que usted tiene. Obviamente uno con el expertise, uno más o menos ya sabe cómo hacer, hay checklist, uno revisa la balanza de comprobación, con el conocimiento que uno tiene, todo lo anda en la cabeza, uno va desarrollando, ¿verdad? Un documento que pueda de alguna manera mostrar esas diferencias más importantes entre su contabilidad actual y lo que son las NIF. Una vez que usted tiene las diferencias, yo le digo, bueno, su proceso de transición o sus diferencias son estas, como pueden ser 2, pueden ser 5, pueden ser 10.
Eso va a depender de empresa. Por ejemplo, imagínense si una empresa no calcula la reserva para incobrables basado en los criterios fiscales actualmente. Esa ya es una diferencia. Miren que muchas de ustedes ya la saben. De hecho, ahorita en el tema anterior de impuesto diferido lo estudiamos. Y en la medida que hemos venido estudiando esta clase, lo hemos ido estudiando. ¿Se acuerdan? La sección 11 habla sobre el deterioro de los activos financieros. ¿Cómo se debe calcular una reserva? ¿Verdad? Eso lo estudiamos hace poco lo estudiamos. Ah, que la empresa no tiene pasivo laboral. Ah, pero nosotros estudiamos una norma de beneficios a empleados, que hay un método simplificado que podría crear pasivo laboral basada en desembolsos que la empresa pueda tener. Ah, que no hay una reserva de inventarios obsoletos, pero también ya estudiamos nosotros todo eso. Entonces, si se fijan, todo lo que hemos estudiado es real, muchachos. Nada de lo que hemos estudiado está alejado de la realidad. Obviamente, para muchos de ustedes posiblemente lo ven pesado, complicado. ¿Por qué? Porque la práctica es lo que a uno le da esa tranquilidad de entender las cosas, no se sientan culpables, pues. En la medida ustedes vayan poniendo en práctica las NIF, van a irse sintiendo más cómodos con este lenguaje y con la aplicación de ellas, pero difícilmente con una clase uno pueda serse un especialista en NIF, ¿no? Deben de pasar tal vez muchas experiencias, muchos años de trabajar con esto para uno ir aprendiendo. Y uno sigue aprendiendo, les cuento, yo ya tengo varios años de estar pues leyéndolas, estudiándolas, aplicándolas y todo, pero fíjense que uno siempre aprende cosas nuevas, siempre surgen cosas nuevas, porque esto es tan amplio que yo no sé si alguien lo sepa todo, ¿no? Pero es bastante amplio, se los aseguro, nunca deja uno de aprender. Entonces, una vez que uno conoce las principales diferencias, uno ya le dice al cliente, bueno, miren, estas son sus diferencias, ¿cuánto cree? Porque lo ideal es que el cliente las cuantifique, que el cliente monte un proceso para poder llegar a esas diferencias y poder hacer esos ajustes en la balanza de apertura y poder a partir de ahí ser NIF. Entonces, obviamente, el cliente, dependiendo de la prioridad que le quiera dar a este proyecto, recursos, personal, decide, no, pues esto lo podemos resolver en 3 meses, en 6 meses, en un año. Depende, todo va a depender de la prioridad de la administración. Y es ahí que se hace un roadmap o un cronograma de trabajo en el cual se va dejando en firme cómo van a ir implementando cada diferencia y en cuánto tiempo y se sigue la ruta. Hay plantillas tal vez que uno va utilizando para poder ir cuantificando. Imagínense que la empresa, por ejemplo, deprecia de acuerdo a criterios fiscales, pero la norma le dice, usted tiene que depreciar por los años que espere que un activo le va a generar beneficios económicos futuros, ¿verdad? Entonces, cosas como esas uno tiene que ir viendo y tiene que ir pues manejando, ¿verdad? Para poder ir haciendo este proceso. Y por último, ayudarle al cliente a preparar sus estados financieros, sus primeros estados financieros bajo NIF, que para ello hay un formato, no sé si se los mandé, y si no se los mandé a alguien que me recuerde para mandárselos, es público. Hay un formato ahí donde van todas las notas, revelaciones, por lo menos una propuesta, ¿no? Podrían haber un poco más de revelaciones de eso, un poco manejarlo por ahí de acuerdo a las circunstancias de cada empresa. Entonces, ese es un proceso de adopción. Imagínense que un proceso de adopción podría andar entre 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 dólares. Para un banco, 200,000 dólares. No sé. Eso se puede cobrar por un proceso de esto, ¿no? Desde una empresa muy pequeña hasta una empresa muy grande. Todo dependerá del tamaño y de las diferencias del trabajo que esto represente. Entonces, ese es el proceso en la vida real para adoptar NIF. ¿Verdad? Que no digo que es que este que esté en pantalla esté malo, sino que aquel es el proceso comercial, práctico. Este es un proceso más de aplicación de esta norma, ¿verdad? Primero, como les decía, identificar si es primera vez, la fecha de transición, tenerla clara, elaborar el estado de apertura y preparar al final los estados financieros. Este último paso que está aquí en pantalla coincide mucho con el último paso de los procesos que se hacen para adoptar NIF en este caso. Entonces, una vez que seguimos ese proceso, ya ven ustedes que la norma vuelve a repetir que solo se puede adoptar y utilizar una tan sola vez, ¿verdad? Esta norma, ¿no? Entonces ahí no hay más que discutir. Nos vamos al párrafo 35.4, ¿verdad? Que dice que los primeros estados financieros bajo NIF serán los primeros estados financieros que cumplan con todas las NIF y se tiene que hacer una declaración explícita y sin reservas de que se está cumpliendo, ¿verdad? Con las NIF. ¿Por qué? Porque o es primera vez que usted va a presentar estados financieros o antes utilizaba otro marco contable, ¿verdad? O lo que sea, pero usted tiene que declarar que está cumpliendo con las NIF, ¿sí? Em,
usted dice, no puede decir, asegurar que cumple NIF si no las cumple todas, ¿no? Entonces, esa determinación de si es la primera vez, pues tiene que estar clara en la experiencia de la empresa. Y ahí les quedan algunos ejemplos que les van a servir para ir entendiendo esta situación. Lean esos ejemplos porque pueden ser preguntas de examen. Miren, aquí hay una declaración, ¿verdad? Un ejemplo de cómo usted tiene que poner una nota en los estados financieros. La norma local, aquí dice, ve que los estados financieros para el año 31 no cumplen con todos los requerimientos de la NIF, por lo tanto la entidad no clasifica para adoptar NIF por primera vez. Es decir, si no cumple, usted no puede adoptar NIF por primera vez, ¿verdad? También se tiene que hacer una referencia de que para cumplir las NIF usted tiene que tener un conjunto completo de estados financieros, es decir, ya saben ustedes que tiene que tener un estado de situación financiera, un estado de resultados o resultado integral, si es que aplica, un estado de cambios en el patrimonio, un flujo de efectivo, estado de flujos de efectivo y los 4 estados financieros básicos y sus notas, ¿sí? Y sus notas. El párrafo 35.6 pues hace referencia a ese párrafo 3 que requiere que una entidad revele dentro de su conjunto de estados financieros comparativos, ¿verdad? De tipo narrativo, o sea, las notas tienen que ir de tipo narrativo, descriptivo y también cuantitativo, ¿no? Ya vamos a ver un ejemplo. Mire que una entidad puede presentar información comparativa más allá de un periodo, es decir, se estila y se acostumbra a presentar solamente un periodo. Si ahorita presento 2021, mi comparativo es 2020, eso es lo que se acostumbra, pero no es la obligación, ¿verdad? Pueden ser 3, si usted quisiera, ¿sí? Aquí esta gráfica es muy importante porque aquí ustedes van a determinar cuál es la fecha de transición. Miren, en un procedimiento de adopción de NIF existe lo que es la fecha o año de transición, que es un primer año donde se lleva NIF y yo le llamo a este punto año de implementación. Entonces imagínense que alguien diga, yo quiero emitir NIF en 2021. Bueno, su año de transición tuvo que haber sido 2020. Su fecha de transición tuvo que haber sido 1 de enero de 2020. Su balanza de apertura es 1 de enero de 2020. Es decir, esa es la fecha de transición, la fecha de quiebre, la fecha donde usted ya no sigue con sus políticas tradicionales, sino que empieza a adoptar NIF, ¿sí? Empieza a adoptar NIF y justamente a eso le llamamos fecha de transición, que aquí pues lo dice, ¿va? Que es ese primer periodo comparativo sobre el que usted emite estados financieros bajo NIF. Muy importante ese concepto, no se les olvide. Me voy al capítulo 2 y nos vamos ya al grano. Y me ejemplifico aquí, me pongo aquí. ¿Y saben cuál es el mejor ejemplo que les puedo mostrar con esto? La mayoría o muchos de ustedes llevaron Conta 4 conmigo y si no llevaron Conta 4 vieron el consolidado. ¿Se acuerdan que en el consolidado habían 2 columnas? O no, me voy a ir a un ejemplo de contabilidad básica. Realmente yo no, lo que voy a decir desconozco al 100, pero bueno, espero yo que sí, así lo estén haciendo ahora. Cuando a uno le enseñan en Conta 1 o Conta 2 a realizar ajustes, a uno le enseñan ahí como en una columna, una balanza previa, le dicen a uno, ¿verdad? Después uno hace los ajustes en esa hoja de trabajo y después uno a la última columna le llama balanza ajustada o de saldos ajustados, ¿no? Que es muy parecido al consolidado, que cuando estudiamos el consolidado tenemos A, los estados financieros de A, los estados financieros de B, y tenemos una columna que se llame A más B, que es la suma de esas dos compañías. Después tenemos débitos y créditos, eso lo vimos en Conta 4, y por último tenemos los estados financieros consolidados. Vean que esta dinámica es muy parecida. Aquí en la fecha de transición, en el balance de apertura, yo tengo las cifras en el ejemplo que estábamos tomando de tiempo. Yo digo, si voy a implementar NIF al 31 de diciembre de 2021, mi año de transición es 2020. Mi fecha de transición es 1 de enero de 2020. Por lo tanto, si nos vamos cronológicamente, en el 2019 yo cerré mis estados financieros bajo las políticas actuales o tradicionales de la compañía. Yo hice mi cierre 2019 con esas políticas, ¿sí? Es decir, cumplí, emití estados financieros, pero yo sé que si quiero implementar NIF en 2021, yo desde 2020 ya tengo que empezar a hacer cambios. Es decir, yo digo,
2019 fue mi último año que emití bajo esas políticas antiguas, porque ya 2020 pues voy a empezar a utilizar las NIF para las pymes en este caso. Entonces, ese balance del 31 de diciembre de 2019 va a ser mi balance inicial para 2020. Entonces, a ese balance, si lo quieren ver ustedes en una hoja de trabajo, yo le agrego unas columnas debe y haber y voy a hacer unos ajustes de transición que son los que me van a permitir convertir esos estados financieros a NIF. Y aquí vamos, por eso quería que como se configuraran cómo funciona, para que entiendan a dónde van estos ajustes. Estos ajustes son iniciales a ese ejercicio inicial que me permita convertirme a NIF. Miren lo que dice el primero. Bueno, y yo voy a ir dando unos ejemplos, ahí están todos los ejemplos, pero bueno, eso se los consumen ustedes, yo les voy dando más ejemplos para que tengan claridad de esto. El primero dice, reconocer todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento sea requerido para las NIF. Por ejemplo, un pasivo, beneficios a empleados. Las NIF lo requieren, las prácticas contables actuales no lo requieren. Provisión por garantías. Cuando una entidad vende artículos y da garantías, las NIF requieren que la entidad tenga una provisión por garantías. Las prácticas actuales no lo requieren. Ahí les pongo el mejor ejemplo de un pasivo. De un activo, ¿qué podría ser? ¿Qué me ocurre? No sé. Es como más raro, pero bueno, de un activo tal vez la reserva, pero no es un activo, tal vez una reserva para inventarios obsoletos, ¿verdad? Que bajo prácticas anteriores yo no lo registraba y ahora lo registro. Es más típico los pasivos. Esa es la primera transacción que hay que evaluar y preguntarse si hay activos y pasivos que sean requeridos por las NIF y que yo no estaba registrando anteriormente. Como pueden ver, yo tengo que conocer las NIF para determinar esto. Tengo que conocer la contabilidad de la empresa, qué es lo que la empresa tiene. Ya tuve que haber hecho un análisis. Por eso les digo que este proceso de transición es más el saber que una metodología. O sea, yo sé que tengo que reconocer todos los activos que sí es la NIF, pero ¿y cómo sé eso? ¿Y a dónde lo encuentro? ¿Y en qué libro está? Ah, bueno, eso lo sé, producto del conocimiento, producto del estudio de varios años, ¿sí? Entonces, ya con eso, obviamente, ya yo puedo justamente registrar esos activos y pasivos que no están registrados y que pues la norma me pide que los registre, ¿no? Perfectamente. Vayámonos al B, que es lo contrario. No reconocer partidas como activos y pasivos si la norma no lo permite. Yo tengo algunos ejemplos ahorita. Fíjense que yo tengo una empresa que estoy auditando que tiene unos gastos, pérdidas, que las tiene como activo. De hecho, la estamos calificando. Entonces, usted no puede tener una pérdida como activo. Las normas no aceptan eso. Entonces, eso es resultado. Entonces, eso habría que ajustarlo, llevarlo, o sea, darle de baja, porque si la norma no lo permite, es darle de baja. Un pasivo, es que la compañía tiene una, ¿se acuerdan? Una provisión por autoseguros para hacerle frente a cualquier incendio que pudiese ocurrir algún día. Momento. La norma de provisiones no permite autoseguros. No es que tenemos una provisión por posibles pérdidas en el futuro. Momento. La norma de provisiones no permite provisiones por pérdidas futuras. Dele de baja a ese pasivo. Entonces, ese es el ejercicio del B. Desreconocer o dar de baja a activos y pasivos que no sean permitidos por las NIF. El C, reclasificar partidas que en el marco anterior eran de un tipo, ya sea activo, pasivo, patrimonio, y ahora es de un diferente tipo. Me voy a ir a un ejemplo súper fácil, que lo discutimos hace poco. Resulta que mucha gente dice que las acciones preferentes que van a ser rescatables con ciertas características son patrimonio, pero las NIF dice que son pasivos. Como les digo, tiene que cumplir ciertas características para que sean pasivos. Entonces, anteriormente usted la tenía en el patrimonio, pero bajo NIF, ahora lo tiene en el pasivo. Miren qué interesante. Reclasificar, es decir, llevar de un lado a otro si la partida actualmente cumple con otros requerimientos. Y por último, la medición de activos y pasivos ya reconocidos. Es decir, yo me tengo que preguntar, por ejemplo, yo tengo un préstamo por pagar.
Y yo me tengo que preguntar, ¿y estará bien medido este préstamo? Ah, bueno, ya voy a preguntar. ¿Se acuerdan? Tema 2, instrumentos financieros. También tuvo gastos de, tuvo gastos de costos de transacción este préstamo. Ah, sí, al inicio se pagó una comisión altísima para obtener este préstamo y fíjese que esa comisión se llevó al resultado del primer año. Desde ahí digo, yo, este préstamo está mal medido. No está medido al costo amortizado, ¿sí? O, eh, ¿qué podría ser una medición? Ah, es que fíjese que yo estoy midiendo al costo mis propiedades de inversión. Sí, pero la norma dice que preferiblemente las propiedades de inversión se midan al valor de razonable porque estos son unos terrenos y es fácil encontrar el valor razonable. Ah, bueno, entonces los puedo empezar a medir de manera diferente. Como les digo, si aplican estos 4 criterios y van a salir partidas de ajuste, van a salir porque van a salir. Pero estos son los 4 criterios que me van a permitir a mí hacer partidas de ajuste. Si ustedes se fijan, en cada uno de estos 4 ejemplos o tipos de ajuste, yo tengo un ejemplo. Aquí hay un ejemplo, miren, miren, partida de un arrendamiento que no existía. Partida para no reconocer un activo, dándole de baja a un intangible que bajo NIF no es permitido. Miren, reclasificación de activo por impuesto diferido, que las NIF lo piden de una manera y anteriormente se manejaba de otro. Y la medición, miren un ejemplo de medición también de los inventarios que estaban medidos por un WEPS que ya no existe bajo NIF. Entonces, fíjense que todas estas partidas que se hacen en la balanza de apertura, ¿se acuerdan cómo es la balanza de apertura? Es la balanza, en este caso que estoy exponiendo, de 2019, que va a ser la inicial de 2020, pero se le van a hacer todos estos ajustes entonces a esa balanza. Eso lo podemos hacer en Excel o en el sistema. Todo depende cómo vayamos a llevar nuestra contabilidad NIF. Si la vamos a llevar sistematizada, bueno, pues estos ajustes habrá que hacerlos en el sistema. Si lo vamos a llevar solamente en Excel, pues en un Excel, ¿no? Entonces, justamente estas partidas se hacen en ese momento de la balanza de saldo de apertura. Y como pueden ver, dice que todos los ajustes van contra las ganancias acumuladas, ya sean débitos o créditos. O usted puede crear una categoría en el patrimonio que le coloque ajustes por implementación NIF y ahí se lo lleva, ¿verdad? A la par de ganancias acumuladas podría ser. Entonces, todos los ajustes en la fecha de transición van contra las retenidas, ¿sí? Contra utilidades de años anteriores. Eso puede ser que le disminuya las utilidades de años anteriores o que se las incremente. Todo dependerá de la naturaleza de la transacción, ¿sí? Y fíjense que aquí hay unas excepciones aquí de que no cambiará retroactivamente, pero solo se las dejo para que la vea. Esto no es como muy común que pase, pero es bien que sepan que existe el párrafo 35.9. Y también está el párrafo 35.10 que dice que se pueden aplicar una o más de estas exenciones. Es decir, la más común es esta, la de que la revaluación sea costo atribuido. Es decir, que yo antes venía revaluando, antes de hacerme NIF, y yo tenía una cuenta que se llamaba costo y otra que se llamaba valor del activo revaluado. O sea, yo sabía que venía revaluando, pero bajo NIF, la norma me permite en el momento de la transición ese valor revaluado dejarlo como costo. Y a partir de que me llamo NIF, ese va a ser el costo de mi activo, ¿verdad? Ese es el más común y el que yo he visto, ¿sí? Entonces, todas esas son normalmente, me interesaba mucho estos procesos, estos 4 procedimientos que hay que evaluar de transacciones que puedan surgir al momento de hacer la transición. Ahí les quedan ejemplos. Como les digo, estas son excepciones. Ya estos son temas más complejos que quiero que lo sepan, pues, pero que no se mareen porque eso está ahí. Luego dice que hay que explicar, ¿verdad?, el efecto de la transición y que hay que hacer una conciliación. Muchachos, ¿se acuerdan en el tema 1 cuando hicimos y vimos el ejemplo de la reestructuración? Que una compañía había dejado de registrar una factura, ¿se acuerdan? En el primer tema. Esa misma revelación es la que hay que hacer aquí para un proceso de transición de NIF. La misma dinámica. Obviamente, a esa le voy a poner, en vez de corrección de un error, le voy a poner conciliación o transición NIF, como estaban las cifras originalmente emitidas,
¿Y cómo están las cifras ahora? Bajo NIF. Muy importante que nosotros revelemos esto. Y aquí, miren, aquí hay un ejemplo. Miren las cifras al 1 de enero de 2003, cómo estaban originalmente, el efecto de la transición, cuáles fueron los ajustes que afectaron y el valor NIF. Lo mismo a diciembre, miren, cómo estaba originalmente, los efectos de transición y el valor NIF. Y así sucesivamente. Miren que para resultados solamente se hace al final del año, del primer año de transición. ¿Cómo había emitido originalmente yo? ¿Cuáles son mis efectos NIF? Y ya mis saldos NIF. ¿Sí? Este es el procedimiento para adoptar NIF. Les había prometido que les iba a enseñar un estado financiero, ¿verdad? Con sus notas, porque es muy importante que conozcamos, pues, y que sepamos, ¿verdad?, cuáles son los formatos de estados financieros. Acuérdenme, mandárselos, se los debería yo de mandar para que ustedes lo tengan muy presente y podamos, pues, tener, ¿no? Tener siempre referencias yo les dije, yo realmente mi aspiración es que esta clase les quede pues un bonito recuerdo y sobre todo aprendizaje de que aprendieron algo de NIF. Yo sé que tal vez no hemos profundizado mucho, pero los conceptos básicos, les he tratado de dosificar las normas lo más posible, de tal manera que las entiendan, que comprendan, ¿verdad? Eh, su aplicación de una manera sencilla, como yo les he dicho, hay casos sencillos como casos complejos, es decir, de todo hay. Y aquí miren, hay un formato de estado financiero bajo NIF, este es un estado de resultados, por función, como estamos acostumbrados, costo de venta, miren cómo se presenta, comparativo, sus notas, hace referencia a las notas, aquí está la utilidad. Aquí de un solo presente el estado de cambios en el patrimonio, es decir, los dividendos, las ganancias acumuladas al final, porque no tiene más transacciones que ello. Luego aquí está por gasto por naturaleza, el estado de resultado integral. Ustedes ya saben que puede ser o uno u otro. La norma permite ambos métodos, donde yo junto todos los ingresos arriba y todos los gastos abajo, ¿verdad? Y luego me da la misma utilidad neta, si se fijan. Esto eso lo voy a compartir. Luego también tengo acá el estado de situación financiera. Miren, me pone el primer año 2020 como comparativo, no, o sea, como referencia. No es obligatorio tener esta primera columna, solo tiene que ser comparativo, pero yo puedo poner 3 años si yo quiero. Y ahí, miren, yo voy teniendo mis activos corrientes, mi total de activos no corrientes, muy importante totalizar mis activos y total de activos, ¿sí? Porque esto para análisis de índices financieros es muy importante. Lo mismo en el pasivo, mis pasivos corrientes, mis pasivos no corrientes y total pasivo. Miren, mi patrimonio sencillo, mi flujo de efectivo, ¿sí? Bajo NIF, PYME, mis notas a los estados financieros, mis políticas contables. Miren, aquí está la declaración implícita. Los estados financieros se han elaborado de acuerdo a las NIF para PYME emitidas por el Consejo, ¿sí? O sea, lo estamos manifestando, estamos declarando que estos estados financieros son bajo NIF. Muy importante eso. Y aquí las bases de consolidación, las políticas contables, miren, cada una de las políticas contables de acuerdo a la naturaleza de las transacciones de la entidad, ingresos por actividades, cómo se registran los costos por préstamo, los impuestos a la ganancia, así todas, miren, todas las entidades, todas las principales políticas hay que describirlas en el informe, aquí ya viene un ejemplo. Y luego pues hay una nota ahí de incertidumbre, restricción de dividendos. Y luego vienen las notas ya los estados financieros. Mira, ingreso está segregado por ingreso por venta de bienes, por regalías. Los otros ingresos, por préstamos, sobregiros o arrendamiento, la ganancia antes de impuesto, costo de inventario. Y miren, todas estas notas, gasto por impuesto a la ganancia, impuesto corriente, impuesto diferido, muy importante, son dos impuestos diferentes. Aquí se hace la famosa conciliación, el total es 270 deudores comerciales, si hay inventario, yo lo segmento entre materia prima, trabajo en proceso, si hay inversiones, ¿eh? Yo muestro las inversiones acá, y la propia plata de equipo, y así sucesivamente. Este es un formato de NIF que con seguridad les va a servir como referencia para su vida profesional, ¿verdad? Y que ustedes sepan que esto es público, pues, que no es necesario, no es algo oculto, pues, no es algo que ustedes ignoren. Muchachos, he dejado de grabar esta última parte. Obviamente, pues ya era nuestro último tema. Si ustedes tienen alguna duda, yo la puedo contestar en este momento. Si no, mañana nos vamos a conectar básicamente para dar y atender sus consultas.
algunas instrucciones antes de que pregunten. Por ejemplo, la evaluación teórica, el quiz de estos dos temas es el sábado a las 7 de la noche. De este tema y del anterior, que es de impuesto a las ganancias, hoy les voy a mandar, y espero mandarles la guía en un ratito, ya para su último acumulativo. La deberán de presentar de aquí al jueves, ¿verdad? Para pues poderles dar retroalimentación antes del domingo. Entonces, si no, se la voy a dejar para el viernes. Vamos a ver, para el viernes de repente se las dejo para que la hagan y tengan un poco más de chance, ¿sí? Y puedan concluir con su tarea. Adicionalmente, la evaluación es el domingo a las 2 de la tarde, ya nuestra última evaluación, así lo tenemos convenido, así lo tenemos ya calendarizado, entonces ya estamos en la etapa final, ¿verdad? Nuestra evaluación. Ya saben ustedes que después de esta evaluación, básicamente voy a programar, y eso se los avisaré la siguiente semana, la prueba de reposición de la nota más baja. ¿Cuál puede ser su nota más baja? Bueno, si usted hizo los 3 exámenes y reprobó, la nota más baja, usted va a decidir. Usted me va a mandar a decir, no, mire, yo quiero hacer reposición de la nota más baja del primero, del segundo, del tercero. ¿Sí? Si usted por algún motivo no vino a reposición el otro día y debe un examen, pues obviamente, seguramente su nota más baja es ese examen que debe. Los exámenes en reposición van a tener el mismo precio que tenían en el momento de la evaluación. Vaya, si el segundo examen valió 18 puntos, eso va a valer allá en reposición si usted decide reponer el segundo examen. Y así sucesivamente. Recuerden que tareas y otras cosas no se reponen, ¿sí? Solamente los 3 exámenes. Entonces, posiblemente, la reposición, hablando un poco con el tiempo, y me voy al calendario que no me sale, no sé qué se me hizo, vamos a ver. Posiblemente la reposición sea, pues, es que solo cuéntenme, ¿cuándo tienen ASI? Quiero saber cuándo tienen ASI. El viernes, Liz. Viernes 29. ¿El 22? Este viernes. Este viernes, Lick, Sí, sí. que este viernes. Ya. Posiblemente entonces la reposición sea el jueves 28, por ejemplo. Nuestra reposición de esta clase, ¿verdad? Tentativamente lo vamos a manejar para el jueves 28. Tipo siempre entre 5 y 5 y media para darles chance a los que trabajan, vayan programando. Digo, no tan tarde el transporte en la U, ¿verdad? Pero vayan programándose. Jueves 28, la reposición. Yo espero que no se queden muchos, pues, ¿verdad? Que nadie se quede. Más bien esperaría yo no ir ese día, ¿no? Pero si me toca ir, pues tendré que ir. Entonces manejémoslo tentativamente para el jueves 28 para que ustedes ya anoten y ese será el día de su reposición, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna duda. El jueves es la reposición de ASI. Bueno, si el jueves es la reposición de ASI, nuestra evaluación sería el viernes 29. Va, ¿verdad? Entonces ahí ustedes mandan. O sea, no les voy a chocar pues con ASI, pues yo sé que llevan ASI a la parte de esta clase y no los voy a afectar, ¿verdad? No los voy a afectar. Entonces, no sé si tienen alguna duda. Hola. No le escucho. De los otros temas se los va a contestar mañana. Ahorita si quieren y si no mañana. O sea, mañana pasado es para aclarar dudas. Solo para eso me conectaré. Y mañana pues sí, quiero hablar otros temas con ustedes. Eso será mañana. ¿Tienen alguna consulta, jóvenes? No, Lick, tal vez sería mañana. Perfecto, entonces repasen los materiales, en un ratito les mando las guías para que ya la tengan y empiecen a desarrollarla. Y podamos pues ya, ¿verdad? Pues ir avanzando en esto. Sí, entonces les invito a que lean, a que vayan
ustedes repasando, ¿verdad? Ahí todo su contenido y cualquier duda yo les atiendo mañana, ¿verdad? Si no hay más, entonces lo dejamos por aquí. Ya saben que está el chat. Pueden preguntarme si desean por ahí y por ahí nos encontraremos entonces. Que pasen feliz noche.